con la voz pausada y quien ha danzado al compás del siglo más turbulento de la historia, Stéphane Sell nos invita a un recorrido por su extraordinaria existencia, un periplo que más que una mera cronología es una profunda reflexión sobre la resiliencia humana, la búsqueda de justicia y la incansable fe en un futuro mejor. Desde su nacimiento en el Berlín de 1917 hasta su compromiso inquebrantable con los derechos humanos en el siglo XXI, Hessel teje una trama central donde lo personal y lo histórico se funden en un testimonio conmovedor. Los primeros pasos de Berlín a París. Nacido en una familia cosmopolita y artística, su padre, Franz Hessel, escritor de origen judío, y su madre, Helene Grund, pintora, formaron parte del célebre triángulo que inspiró Jules Etchim. Stéphane Hessel vivió sus primeros 7 años en el Berlín de posguerra en un ambiente burgués que, a pesar de la incipiente inflación, le ofreció una infancia de afecto y estímulos intelectuales. Sus padres, espíritus libres y amantes de la cultura, decidieron trasladarse a París en 1925, en parte por la pasión de Franz por la capital francesa y la de Hélène por Henri Pierre Rocher, y en parte por la pérdida de su fortuna. Esta primera transhumancia marcó a Stéphane. La figura de su niñera, Emmy Toepfer, fue fundamental enseñándole a canalizar su temperamento impetuoso en una pasión por complacer. La relación poco convencional de sus padres con la presencia constante de Rocher fue percibida por el niño con naturalidad como una expresión de la libertad que tanto valoraban. En París, Stéphane se sumergió en un vibrante crisol cultural, abrazando el inconformismo del Dada y el surrealismo. Su rápida adaptación al francés, aunque manteniendo el aprecio por la poesía alemana, lo convirtió en un adolescente trilingüe. Un accidente de tranvía a los 8 años, del que salió ileso, le inculcó una temprana conciencia de la suerte y el destino, un renacimiento que sellaría su contrato con la vida parisina. En la prestigiosa École Alsacienne, Hessel forjó amistades duraderas con jóvenes de diversas nacionalidades, los internacionales, que compartían su apetito intelectual y su sentido de la camaradería. A través de ellos aprendió sobre la diversidad y la complejidad de las identidades. La influencia de su madre, Hélène, fue determinante, forjando su autoestima y su apego a la modestia. Su padre, Franz, un erudito y traductor, le transmitió el amor por la mitología griega, un politeísmo que liberaba lo divino de la rigidez de un padre eterno. La llegada de Hitler al poder en 1933 y la persecución de los judíos generaron un rechazo inmediato en la familia Hessel. Su madre, con una valentía y determinación admirables, rescató a Franz de Berlín en 1938, poco antes de la noche de los cristales rotos, un episodio que ella misma relataría para The New Yorker. Las experiencias formativas de Stéphane en esta época incluyeron un viaje por el río Ebro en España, que le abrió los ojos a la inminente tragedia de la guerra civil, y sus iniciaciones amorosas, primero una relación platónica con la poeta austríaca Maria Kreitner y luego un apasionado idilio con Jeanne, una mujer mayor que él que le introdujo en la libertad de los cuerpos. Pero fue el encuentro con Vitia, una estudiante rusa de origen judío, lo que marcó el inicio de una relación profunda y duradera que se extendería a lo largo de 49 años. La resistencia y la deportación, el baile con la muerte. En 1937, Hessel adquirió la nacionalidad francesa, una elección que simbolizaba su total adhesión a Francia y sus valores democráticos. A diferencia de muchos de sus compañeros, nunca se sintió atraído por el marxismo, viéndolo como una desviación del pensamiento crítico. En cambio, su fe se cimentaba en la búsqueda de la justicia social y en la participación de ciudadanos responsables. El estallido de la Segunda Guerra Mundial interrumpió sus estudios y su luna de miel en Grecia con Vitia. Se casaron en noviembre de 1939 en una discreta ceremonia en medio de la droledera guerra de Broma, un periodo de inacción que presagiaba la catástrofe. Como oficial aspirante, Hessel sirvió en la infantería francesa, forjando una amistad clave con el capitán Pierre Fourcault, un hombre que encarnaba las virtudes del liderazgo militar y la moral del combatiente. Tras la rápida derrota de Francia en mayo de 1940 y la firma del armisticio, Hessel, prisionero de guerra, decidió escapar junto a otro oficial, el capitán Segón, quien le habló por primera vez de un tal general de Gaulle, un rayo de esperanza en la oscuridad. Libre de Hessel, se reunió con Vitia y su familia en Toulouse. Su suegro, Boris Mirtine-Gutzevich, un eminente jurista y republicano exiliado,
compartió su deseo de continuar la lucha. En un acto de valentía, Essel cruzó clandestinamente la línea de demarcación para recuperar unas monedas de oro que su familia política había enterrado, un gesto que evidencia su temprana vocación de contrabandista y su lealtad. Durante este período, Essel conoció a Variame Ferrer en Marsella, quien ayudaba a intelectuales y artistas a escapar del nazismo. También tuvo una última y conmovedora conversación con Walter Benjamin, cuyo pesimismo contrastaba con la inquebrantable esperanza de Essel. La muerte de su padre, Franz, en Sanary-sur-Mer en enero de 1941, tras ser internado y liberado, fue un golpe doloroso, recordándole la fragilidad de la vida en tiempos de guerra. Tras enviar a Vitia a Nueva York para reunirse con sus padres, Essel se dirigió a Londres, donde, tras ser brevemente detenido por las autoridades británicas debido a una confusión con sus pasaportes, se unió a las fuerzas francesas libres de De Gaulle en mayo de 1941. Su primer encuentro con el general lo impresionó profundamente, reconociendo en él a un líder joven y orgulloso, digno de encarnar a Francia. En Londres forjó amistades que durarían toda la vida con Tony Mellá y Daniel Cordier, ambos figuras clave en la Resistencia. Tras un breve paso por la aviación como navegante, Essel fue reclutado por Mella para el Bekra Oficina Central de Información y Acción, donde se dedicó a la delicada tarea de recopilar inteligencia para el Estado Mayor británico. En noviembre de 1942, Vitia se reunió con él en Londres tras una peligrosa travesía atlántica. Su reencuentro marcó un período de felicidad exquisita en medio de la guerra. Essel se familiarizó con las complejidades de la resistencia, sus líderes como Pierre Brossolette y Jean Moulin y sus intrigas. Sin embargo, su deseo de acción lo llevó a aceptar una misión clandestina en París en marzo de 1944. Bajo el nombre en clave de Greco, Essel se dedicó a reorganizar las comunicaciones radiofónicas de la Resistencia. Se reencontró con su madre Hélène en Thonon-les-Bains, quien, a pesar de su edad, se unió a él en París para apoyar la causa. Sin embargo, la infiltración de la Gestapo en las redes de la Resistencia era una constante amenaza. En julio de 1944, Essel fue traicionado por un operador de radio torturado y capturado por la Gestapo en un café de París. Fue sometido a brutales interrogatorios y torturas, incluyendo la infame bañera. Su relato posterior de estos días, publicado en Les Temps Modernes, aunque heroico, años más tarde reconocería que suavizaba la crudeza de la experiencia. A pesar de las torturas, logró no revelar información crucial y mantuvo su entereza. El 8 de agosto de 1944, Essel fue deportado a Buchimold. El impacto inicial del campo de concentración fue brutal. Observó con horror la deshumanización de los prisioneros, los musulmanes que se habían resignado a morir. Milagrosamente fue salvado por Alfred Balachowski y Eugen Kogon, un jurista y futuro autor del Estado de las SS. Kogon, que trabajaba con el doctor Issucler, quien realizaba experimentos en el campo, organizó un intercambio de identidades. Essel adoptaría la identidad de un prisionero fallecido por tifus, Michel Boitel, cuyo cuerpo sería enviado al crematorio con el nombre de Essel. Este acto de valentía y compasión le permitió escapar de la ejecución segura. Transferido a su campo de Rottleberode, Essel trabajó como Buchführer contable. Sus conocimientos de alemán le valieron un trato relativamente mejor y le permitieron trabar amistad con los capos Walter y Ulbricht, políticos antifascistas. Las historias que le contaban le sumergieron en el humor macabro de los campos. En febrero de 1945, Essel intentó una segunda fuga con un compañero, Robert Lemoyne, pero fueron capturados y enviados a Dora, un campo de exterminio secreto dedicado a la fabricación de las V1 y V2 de Hitler. En Dora, Essel sufrió la brutalidad del búnker y fue asignado al Strafkommando. Presenció escenas de horror absoluto, como la llegada de los deportados de Gross-Rosen y la necesidad de despojar de ropas a los cadáveres amontonados. También fue testigo de la llegada de judíos evacuados de Auschwitz, entre ellos la joven Simone Weil, a quienes describió como fantasmas. El 4 de abril de 1945, durante la evacuación de Dora, Essel realizó su última y exitosa fuga, saltando de un tren en marcha y recorriendo 150 kilómetros hasta encontrarse con las tropas americanas cerca de Hannover. Por un último y osado acto, Essel se unió a una unidad motorizada, capturando él solo a 14 soldados SS antes de ser repatriado a Francia. El 8 de mayo de 1945
vía de la Victoria en Europa, llegó a la estación del norte de París, donde Vitia y Tony Mella lo esperaban, sorprendidos de encontrarlo de una pieza y descansado, un extraño deportado. La construcción del mundo nuevo, diplomacia y Naciones Unidas. La experiencia de la deportación, aunque atípica, marcó profundamente a Essel. Rechazando la enseñanza de la filosofía, eligió la diplomacia como medio para la acción, su cosmopolitismo y la oportunidad de presentarse a unas oposiciones especiales para excombatientes y deportados le abrieron las puertas del Quai d'Orsay. Su carrera diplomática fue, como su vida, heterodoxa. En 1946, en tránsito hacia un destino en Chongqing, China, fue reclutado para la secretaría de las recién creadas Naciones Unidas en Nueva York, bajo la tutela de Henry Laugier. Esta institución, que aún contaba con solo 50 Estados miembros, se convirtió para Essel en el instrumento ideal para construir un mundo sin bombas atómicas, sin campos de concentración y sin imperialismo. Su papel en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948 en París, fue uno de los momentos más emocionantes de su vida, un último instante de consenso de la comunidad internacional. Durante sus años en la ONU 1946-1951, Essel observó la creciente división este-este y el surgimiento de la cuestión nord-sur de regreso a París. Y luego en Saigón 1955-1957 y Argelia 1964-1969. Se alejó temporalmente de las Naciones Unidas, pero su compromiso con los problemas del desarrollo y la descolonización se mantuvo. Su experiencia en Indochina, bajo la dirección de Henri Oppenot, le reveló las complejidades de la diplomacia poscolonial y la ambigüedad de la presencia francesa. En Argelia, como director de cooperación y luego embajador, vivió de cerca la efervescencia de la independencia, intentando tender puentes entre Francia y la joven nación argelina, a pesar de las crecientes fricciones y la deriva autoritaria del gobierno de Boumediene. Su trabajo fue un esfuerzo por construir una cooperación emprendedora, a menudo frustrada por la inercia política y los intereses ocultos. En 1969, Essel regresó a la ONU como administrador adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, bajo la dirección de Paul Hofman. Se centró en la noción de desarrollo y en la necesidad de una cooperación multilateral más eficaz. Sin embargo, las fricciones internas y la resistencia a las reformas lo llevaron a dimitir en 1972. Posteriormente, Essel fue nombrado embajador ante las Naciones Unidas en Ginebra 1977-1981, un puesto que, aunque modesto, le ofreció una visión integral del complejo sistema de la ONU. Allí se dedicó intensamente a los derechos humanos y al diálogo norte-sur, especialmente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo CENUCID, con colegas como el embajador Aliou Nessene de Senegal y el embajador Marker de Pakistán. Essel trabajó incansablemente para encontrar consensos y promover un nuevo orden económico mundial, un proyecto ambicioso que, a pesar de sus limitaciones, mantuvo viva la esperanza. Compromiso político y reflexión permanente. A lo largo de su vida, Essel mantuvo una distancia crítica de la política partidista, aunque siempre se identificó como un hombre de izquierdas. Fundó el Club Jean Moulin en 1958 en respuesta al retorno de Gaulle al poder y a su preocupación por la democracia. Este club, que reunía a funcionarios, académicos y activistas, buscaba la reflexión y la acción para una Francia más justa y democrática, inspirándose en los valores de la resistencia. Su admiración por Pierre Mendès France fue una constante. Lo conoció en Londres como combatiente y lo siguió como economista y estadista, compartiendo su visión de una Francia independiente, transparente y comprometida con la justicia social y la descolonización. Mendès France, con su enfoque pragmático y ético, representó para Essel el ideal de la política al servicio del bien común. En sus últimos años, Essel continuó su reflexión sobre la inmigración, el medio ambiente y la globalización. Como presidente de la Oficina Nacional para la Promoción Cultural de los Inmigrados ONCI, defendió la inserción de los inmigrantes en la sociedad francesa, promoviendo el respeto por sus culturas de origen y combatiendo el racismo y la xenofobia. Su colaboración con Aubin Guggenheim en esta oficina fue una de las más fructíferas, creando programas innovadores como Mosaique en televisión. El amor por el arte y la literatura también fue una constante. Su amistad con Daniel Cordier,
biógrafo de Jean Moulin y marchante de arte, llevó a un proyecto inconcluso sobre la historia de la pintura, donde se le exploró la función heurística del arte. Un viaje a Italia con Vitia, siguiendo los pasos de Piero della Francesca, fue una despedida emotiva y una reafirmación de la belleza como consuelo ante la proximidad de la muerte. A los 80 años, Essel reflexió no sobre su baile con el siglo, reafirmando su optimismo a pesar de las catástrofes y los fracasos, vio en la capacidad de la humanidad para plantear problemas y resolverlos, en la persistencia de las naciones unidas a pesar de sus debilidades y en la fuerza de la sociedad civil, la promesa de un mundo menos inaceptable, su experiencia de vida, marcada por la guerra y la deportación, pero también por la fe en la justicia y la libertad, culmina en un mensaje de indignación como motor de cambio, una invitación a no ceder ante la indiferencia y a seguir construyendo, con fervor y alegría, un futuro más humano.